Revelado. La increíble conexión oculta entre una mesera y una millonaria japonesa transformará todo. Ana, una mesera de corazón y coraje, atendía con una sonrisa a los clientes de su pequeño restaurante en un barrio vibrante de Ciudad de México. A sus 30 años, cada día era una lucha por mantener a su hija Valeria, una pequeña artista de 8 años que soñaba con hacer el mundo un lugar más colorido. Aunque la vida le había dado pocas oportunidades, la calidez de su hogar rebosaba amor y tradición. Cada domingo, la sala de su casa se llenaba con risas y anécdotas familiares, un ritual que tejía la unión entre los suyos. Todo empezó a cambiar cuando llegó Yumi, una elegante mujer japonesa con una trayectoria impresionante en el mundo de los negocios. Perdida en la caótica Ciudad de México, decidió entrar al restaurante, atraída no solo por el aroma de los deliciosos platillos, sino también por la energía contagiosa del lugar. Fue ahí donde se encontró con Ana, cuya dedicación y pasión por su trabajo eran palpables. Una conexión instantánea se formó entre ellas. En su breve conversación, Ana compartió su historia de sacrificio y sueños. Yumi, fascinada, no podía creer que, debajo del abrigo de esa mujer, había un alma tan rica en aspiraciones. Día tras día, Yumi volvía al restaurante. Cada encuentro con Ana era un destello de esperanza, y, poco a poco, comenzó a ver un potencial extraordinario en ella. «Déjame ser tu mentora, Ana», le dijo un día en voz baja, como si temiese que su propuesta pudiera romper un hechizo. Ana estaba atónita. Esa oferta prometía abrirle puertas que jamás había imaginado. Sin embargo, la familia de Ana no lo vio con buenos ojos. Su madre, arraigada en tradiciones, sentía que la ambición desmedida podría llevarse a su hija lejos de los valores familiares. «No te olvides de quién eres», le decía, con preocupación visible en sus ojos. Ana se encontraba atrapada en medio de dos mundos, el deseo de brindar a Valeria un futuro próspero y el amor incondicional de su familia, que siempre había sido su refugio. Las visitas de Yumi se convirtieron en el centro de su vida. En una charla reveladora, Yumi le compartió que su madre también había sido una inmigrante, luchando por un futuro mejor. «Ana, ¿acaso no estamos conectadas por nuestras historias?», le preguntó, y un sentimiento de comprensión emergió entre ellas. Pero el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente, haciéndola cuestionar lo que realmente significaba éxito. La presión aumentaba y, a medida que se acercaba el final del mes, Ana sabía que debía tomar una decisión. En una noche oscura, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor, su madre la miró a los ojos y le preguntó, «¿Qué significa ser rica realmente?». Las palabras se quedaron flotando en el aire, y Ana sintió que su corazón latía con fuerza. El amor familiar y la ambición estaban a punto de chocar en una explosión de emociones. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el alba empezaba a asomarse, Ana supo que la respuesta estaba en su interior, pero, ¿qué camino elegiría? Aquel momento de decisión marcaría no solo su vida, sino el futuro de Valeria y el rumbo de su relación con Yumi, quien esperaba pacientemente la respuesta que podría cambiarlo todo. La luz del nuevo día entraba por la ventana, iluminando la habitación de Ana, pero no podía despejar la neblina que envolvía sus pensamientos. La pregunta de su madre resonaba con fuerza en su mente. ¿Qué significaba ser rica realmente? Se sentó al borde de la cama, con el corazón inquieto. No podía evitar pensar en Valeria y en sus sueños. Lo que más deseaba era que su hija viviera sin las preocupaciones que ella había enfrentado. El restaurante era más que un lugar de trabajo, era su refugio, su hogar. Pero la posibilidad que Yumi le ofrecía, una mano tendida hacia un futuro diferente, lo desafiaba todo. Ana se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle, donde la vida comenzaba a moverse. Las risas de los niños en el parque cercano resonaban en sus oídos, y fue en ese momento que se dio cuenta de que todo en su vida estaba conectado. Sus decisiones afectarían no solo su destino, sino también el de Valeria. Minutos más tarde, la pequeña Valeria entró corriendo por la puerta, con su cabello lleno de trenzas y una sonrisa radiante. «Mamá. Mira lo que dibujé», gritó, sosteniendo un cuadro colorido de mariposas volando sobre un jardín. Ana sintió que se le estrujaba el corazón.
Valeria era un constante recordatorio de todo lo que anhelaba y de las oportunidades que aún estaban por venir. Mami, empezó Valeria con voz suave, ¿quieres que pintemos juntas hoy? Ana no pudo evitar sonreír. En esos momentos simples y significativos, encontraba la verdadera belleza de la vida. Pero, por otro lado, sentía como un tirón en su interior. Todo lo que había construido podría tambalearse con una sola decisión. A medida que se preparaban para el día, Ana sacó fuerzas de la risa de su hija. Sabía que debía hablar con Yumi. La veía como una oportunidad, no solo para ella, sino para Valeria. Pero la sombra de las palabras de su madre la seguía. Lo que tienes es suficiente, hija. La familia siempre será lo más importante, le recordaba como si fuera un eco en su cabeza. Finalmente, Ana tomó su teléfono y marcó el número de Yumi, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Hola, Yumi, soy yo. Tengo que hablar contigo. Necesito esa mentoría, pero necesito aclarar algunas cosas, dijo, su voz temblando un poco. El encuentro se programó para esa misma tarde, y Ana se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y la carga de las expectativas familiares. Mientras cerraba el restaurante, sintió la presión de cada mirada, cada susurro que la rodeaba, como si todos esperaran que fuera ella la que decidiera qué camino seguir. El ciclo del día parecía moverse hacia lo inevitable. Ana sabía que debía tomar una decisión, una que desafiaría todo lo que conocía. ¿Podré realmente cambiar nuestra vida sin perder lo que más amo?, se preguntó a sí misma. Al llegar al lugar de encuentro, vio a Yumi de pie, observando la llegada de Ana con una sonrisa acogedora. Sin embargo, lo que Yumi no sabía era que la conversación que estaban a punto de tener podría definir sus destinos de maneras inesperadas. Estoy aquí, pensó Ana, a punto de dar el paso más grande de su vida. Su corazón palpitaba con fuerza mientras la puerta se abría. ¿Qué revelaciones cambiarían su percepción de la riqueza y el amor? El destino de Ana estaba a punto de convertirse en una trama intrincada que comprometía no solo su futuro, sino el de Valeria y su familia. Pero, ¿sería capaz de aceptar la transformación que la aguardaba? Esa noche, podría convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Ana respiró hondo al cruzar el umbral del café donde se encontraría con Yumi. La mezcla de aromas a café recién hecho y pasteles horneados llenaba el aire, creando una atmósfera de calidez que contrastaba con el frío que sentía en su interior. A su derecha, una mujer de cabello negro y lacio, elegantemente vestida, la saludó. Era Yumi, una figura que parecía irradiar confianza y seguridad. Ana. Qué bueno que llegaste, dijo Yumi, abrazando a Ana con un gesto amigable. La risa de Yumi era contagiosa, pero Ana no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde los rayos del sol iluminaban sus rostros. Gracias por verme, comenzó Ana, sintiéndose un poco tímida. He estado pensando mucho en lo que me ofreciste, la mentoría. Claro, Ana. Estoy aquí para ayudarte. Pero antes de que empecemos, quiero escucharte. ¿Qué es lo que realmente deseas cambiar en tu vida? Yumi la miraba fijamente, sus ojos llenos de curiosidad y comprensión. Ana se detuvo por un momento, sintiendo el temor y la esperanza luchar dentro de ella. Quiero que Valeria tenga un futuro brillante. No quiero que ella pase por las mismas dificultades que yo, confesó, asumiendo la vulnerabilidad. Pero me duele pensar que al buscar más para nosotras, podría perder lo que más amo, mi familia, mi hogar. Yumi asintió, y su expresión se suavizó. Entiendo perfectamente. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para alcanzar nuestros sueños. Pero también hay formas de conseguir lo que deseas sin dejar atrás a los que amas. Las palabras de Yumi resonaron en el corazón de Ana. ¿Es posible tener todo?, preguntó, casi en un susurro. Podemos comenzar a trabajar en eso, respondió Yumi, con una confianza que le infundió algo de valor. Empecemos por dar pequeños pasos. Primero, por compartir tus metas. Ana se quedó pensando. Tenía tantas ideas, tantos sueños que nunca se había atrevido a compartir. Tal vez era el momento de abrir su corazón. He querido expandir el restaurante, ofrecer nuevas opciones, quizás un servicio de catering. Siempre he sentido que podría hacer más, pero el miedo me ha paralizado, admitió. La sonrisa de Yumi se amplió. Esa es una excelente idea. El restaurante ya es una joya y puedes hacerlo aún mejor. Además, el catering te permitirá llegar a nuevos clientes, ampliar tus horizontes, sugirió. ¿Qué tal si trabajamos en un plan juntas?
Ana sintió una chispa de entusiasmo encenderse en su interior. La idea de transformar su pequeño mundo comenzaba a parecer real. Sí, sí. Podríamos hacer eso. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si decepciono a Valeria o a mí misma? Ese riesgo siempre estará presente, Ana. Pero si no arriesgas un poco, nunca sabrás lo que puedes lograr. Recuerda, cada gran historia comienza con un sí y un pequeño paso hacia lo desconocido, dijo Yumi, apoyando su mano sobre la de Ana de manera tranquilizadora. Mientras la conversación fluía, Ana se sintió cada vez más empoderada. Juntas, podrían trazar un camino hacia un futuro más brillante. La incertidumbre aún existía, pero el miedo comenzaba a perder fuerza. Sin embargo, justo cuando Ana empezaba a relajarse en esta nueva perspectiva, su teléfono vibró en la mesa. Miró la pantalla y vio el nombre de su madre. El corazón de Ana se detuvo un instante. ¿Cómo podría combinar la vida que estaba empezando a imaginar con las expectativas que siempre pesaban sobre ella? Lentamente, contestó la llamada. Mami. Hola, Ana. Necesito que vengas a casa. Hay algo importante que debo decirte. Las palabras de su madre le hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Voy enseguida, respondió Ana, sintiendo como el nudo en su estómago regresaba. Se despidió de Yumi, un torrente de preguntas inundaba su mente. ¿Qué era eso que su madre quería compartir? ¿Cambiaría todo lo que acababa de empezar a construir en su interior? El corazón de Ana latía con rapidez mientras se dirigía hacia la puerta del café. Lo que su madre tenía que decir podría cambiarlo todo una vez más, pero para bien. O para mal. Ana llegó a casa con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbres. La puerta se abrió con un chirrido, un familiar sonido que la recibió con una nostalgia cálida. El olor a sopa de pollo flotaba en el aire, un aroma que siempre le había recordado a la infancia, pero hoy le resultaba ajeno, descompasado con su nerviosismo. Su madre estaba en la cocina, removiendo la sopa con la destreza de años de práctica. Pero cuando Ana entró, la mujer se giró, y Ana pudo ver un destello de preocupación en su rostro. ¿Qué pasa, mami?, preguntó Ana, sin quitar la vista de sus ojos. La expresión de su madre había cambiado de la habitual calidez a una seriedad alarmante. Siéntate, Ana. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Su madre dejó la cuchara en la mesa y se acercó, tomando la mano de Ana, como si deseara transmitirle una chispa de fortaleza. Ana se sentó, el nudo en su estómago crecía más fuerte. ¿Es sobre el restaurante? ¿Sobre Valeria? La mente de Ana corría, tratando de anticipar lo que venía. No. No es eso, comenzó su madre, con un suspiro profundo que parecía contener todos los años de sacrificios que había hecho. Es sobre tu padre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde que su padre se marchó, la relación con su madre había estado marcada por un silencio incómodo. ¿Qué hay de él? ¿Está bien? Ana no había tenido noticias y la ausencia del hombre que una vez había sido su héroe todavía la hacía sentir un vacío inmenso. Él está enfermo. Ha pasado por cosas difíciles. Y ha tomado una decisión. La voz de su madre tembló. Viene a visitarnos. Quiere verte, Ana. El aire se detuvo por un instante. Ana sintió que sus ilusiones sobre el futuro que podía construir se desmoronaban. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que pasó, después de todo el dolor que puede querer. Él se ha dado cuenta de muchas cosas, especialmente de lo importante que eres para él. La verdad es que está buscando reconciliación, contestó su madre, una mezcla de esperanza y temor en su tono. Ana no pudo evitar reír amargamente. ¿Reconciliación, después de tantos años? No sé si puedo perdonarlo, mami. Me ha dejado con dudas y vacíos que no sé si puedan llenarse con simples palabras. Este es un momento decisivo para ti, hija, dijo su madre con voz tranquila, pero firme. Tú decides si aceptas su regreso, pero también debes decidir no permitir que su pasado dicte tu futuro. Ana se sintió abrumada. Mientras la conversación avanzaba, sentía que se encontraba en una encrucijada. Por un lado, estaba la nueva vida que comenzaba a construir con Yumi y el restaurante. Por otro, la sombra del hombre que había fallado en su papel de padre. Podría abrir su corazón a la posibilidad de una reconciliación sin perder de vista los sueños que tanto anhelaba alcanzar. Las emociones la invadían, rabia, tristeza, y una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. En ese momento, comprendió lo que de verdad significaba el equilibrio que había mencionado Yumi.
Todo en su vida se sentía como un rompecabezas cuya imagen no lograba descifrar. ¿Cómo puedo enfrentar esto?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Cómo se reconstruyen los puentes rotos? Con valentía, Ana. Con valentía, respondió su madre, y le apretó la mano con ternura. Recuerda que las elecciones que hagas han de reflejar quién eres ahora, no quién eras entonces. Ana sintió un destello de determinación en su interior. No podía seguir siendo prisionera del pasado. Pero lo que su madre había dicho también la llevó a cuestionar. ¿Podría realmente permitir que ese capítulo se reabriera sin poner en peligro sus nuevos sueños? Mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana, iluminando el rostro de su madre, Ana se dio cuenta de que tenía que decidir. No solo sobre su padre, sino sobre la vida que quería construir. Mientras la sopera espesa seguía hirviendo, Ana se quedó mirando hacia el horizonte, preguntándose si estaba lista para enfrentar lo que vendría. La campana de la puerta sonó, y su corazón dio un salto. ¿Sería él? ¿El hombre que había dejado un mosaico de recuerdos rotos en su vida? ¿O la oportunidad que había estado esperando, la que le permitiría cerrar el ciclo y encontrar su verdadero camino? La intriga llenaba el aire. ¿Abriría la puerta al pasado o solo dejaría entrar las posibilidades del futuro? Ana contuvo la respiración mientras el eco de la campana resonaba en sus oídos. Las manos le temblaban ligeramente cuando se levantó de la silla, sintiendo el peso de su decisión pendiendo sobre sus hombros. Caminó hacia la puerta, cada paso sintiendo que el corazón le latía más fuerte. A medida que se acercaba, su mente se llenaba de recuerdos de momentos compartidos con su padre, risas y enseñanzas que una vez consideró olvidadas. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen que no había anticipado. Frente a ella, un hombre de pie, con la silueta marcada por el tiempo, el rostro surcado por la angustia y la madurez. Era su padre, su figura imponente ahora un tanto encorvada, los ojos cansados, pero con una chispa de anhelo que la congeló en su lugar. «Hola, Ana», murmuró él, su voz cargada de emociones, como si cada palabra se esforzara por llegar hasta ella. «¿Por qué estás aquí?». La pregunta escapó de sus labios, dura como una piedra, pero también llena de curiosidad. Ella podría sentir el aire tenso, la incomodidad envolviendo a ambos. A su lado, su madre observaba en silencio, un gesto de aliento mezclado con temor pintando su rostro. Ana no sabía si quería abrir esa puerta progresivamente o cerrarla de golpe. «No fue fácil para mí volver», confesó su padre, mirando el suelo antes de fijar su mirada en ella de nuevo. «Pero me doy cuenta de que el dolor que causé no solo te afectó a ti. Quiero entenderte, quiero hacer las paces». Ana sintió una mezcla de ira y necesita de respuestas. «¿Y qué te hizo pensar que ahora todo lo que falta se arreglaría con disculpas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando más te necesitaba?». Su padre tragó saliva, el rostro enrojecido por la vergüenza. «Porque no sabía cómo. Porque las heridas que causé me dejaron en un lugar oscuro, y me resultó más fácil huir que enfrentar mis errores». Las palabras resonaron en la mente de Ana, eran un eco, el eco de años de abandono. Pero ella también sabía que el perdón es un camino y no un destino. «No puedo simplemente olvidar, no sé si estoy lista para eso». Un silencio pesado se estableció entre ellos. El tiempo pareció detenerse mientras Ana luchaba entre el deseo de cerrar el pasado y de abrir el futuro. «¿Y si yo te dijera que tengo una idea?». Su madre, que había estado observando el intercambio con interés, de pronto intervino. Podrían conocer sus vidas actuales antes de decidir sobre el pasado. «Ana, has estado trabajando en algo increíble con Yumi, ¿por qué no le invitas a que lo vea?». El corazón de Ana se aceleró por la sorpresa. «¿Invitarlo al restaurante? ¿Así como si nada?». «No sé si. Quizás sea la oportunidad que ambos necesitan», sugirió su madre, una luz de esperanza brillando en su mirada. «Tener una conversación en un espacio donde brillan tus sueños podría ayudar». Ana miró a su padre, buscando algún indicio de respuesta. El hombre asintió lentamente, sus ojos llenos de prisas por sanar. «Estoy dispuesto a escuchar. ¿Podría ser el primer paso hacia lo que ambos necesitamos?». El conflicto en el corazón de Ana persistía, pero una chispa de curiosidad empezaba a encenderse. ¿Podría aquella invitación ser el puente que le permitiera construir un nuevo capítulo? Tal vez la cocina no solo alimentaría cuerpos, sino también almas. Mientras cerraba la puerta, Ana se dio cuenta de que estaba tomando una decisión. Y el camino hacia el futuro podría comenzar entre risas y recetas. Ana respiró hondo. Todo dependía de esa reunión, cada plato servido podría ser un paso hacia el diálogo.
¿Pero 11 días de preparación para ese encuentro serían suficientes para sanar las viejas heridas? La incertidumbre la envolvía, pero una idea nueva empezaba a tomar forma. Y aunque la historia de su familia enfrentaba innumerables retos, empezar ese nuevo capítulo pronto no parecía una opción. Era una necesidad. El futuro se asomaba en el horizonte, con un eco muy familiar. ¿Podría un simple plato de sopa de pollo abrir la puerta a un reencuentro auténtico? Ana se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La cocina de su pequeño restaurante, un refugio de aromas y colores familiares, la esperaba para ser transformada en el escenario de un encuentro que podría cambiarlo todo. Se pasó una mano por el cabello mientras miraba el lugar que había levantado con tanto esfuerzo, un lugar donde cada plato contaba una historia, pero también donde las sombras del pasado aún podían sentirse. Mientras preparaba los ingredientes para la sopa de pollo, un aroma cálido y acogedor llenó el aire. Pero hoy, ese aroma le hacía recordar la fragancia de los recuerdos, de esas noches en que su padre la tomaba de la mano y le enseñaba a cocinar. La nostalgia se instaló en su pecho y dejó que la memoria hiciera su trabajo. ¿Podría la comida ser el hilo que tejiera un nuevo comienzo? Cuando llegó el día, el restaurante brillaba más que nunca. Decorado con flores frescas y un mantel blanco que reflejaba la luz del sol que entraba por los ventanales, era el lugar perfecto para crear un nuevo lazo familiar. El corazón de Ana latía con fuerza cuando escuchó el timbre de la puerta. Su padre llegó temprano, agotado, pero con la determinación pintada en su rostro. ¿Estás lista?, preguntó él, intentando sonreír mientras entraba en el familiar mundo del restaurante que alguna vez había sido suyo. No estoy segura, contestó Ana, una vulnerabilidad salpicando su voz. Había tantas expectativas, tantas historias entrelazadas en aquel simple encuentro. Ella solo esperaba que los sabores y el ambiente pudieran generar una conexión. A medida que los minutos se convertían en horas, la cocina empezó a llenarse de risas. Yumi, su socia y amiga, convertía la preparación de la sopa en una fiesta. Ana. Va a ser increíble, confía en todo lo que has logrado hasta ahora, le dijo Yumi, batiendo las claras de huevo como si fuera un ritual, pero Ana no podía apartar la mirada de la puerta. Esa entrada era la puerta a un futuro incierto. La mesa ya estaba puesta, y la comida se cocinaba lentamente, pero en su mente, el ruido se intensificaba. ¿Cómo se abriría el diálogo? Encuentros y sonrisas, o viejos resentimientos. Finalmente, cuando la puerta se abrió de nuevo, Ana sintió que el aire se cortaba. La madre de su padre ingresó, con una expresión de anhelo en sus ojos. Nunca imaginé que volverías aquí, murmuró. La mujer llevó sus manos al corazón y parecía buscar consuelo en el ambiente que antes había amado. Ana entrecerró los ojos, tratando de procesar la situación. Era su abuela, a quien solo había visto en fotografías de tiempos lejanos. ¿Qué haces aquí?, replicó, la incredulidad dominando su voz. Era más de lo que podía manejar en ese día tan monumental. Vine para ver si todo es cierto. He escuchado sobre ti, Ana. Sobre el restaurante, tus logros, tus sueños. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas, dijo la abuela con una voz quebrada, los ojos recibiendo cada palabra como un rayo de esperanza. Ana se sintió abrumada. 3 generaciones de dolor y esperanza se cruzaban en la pequeña cocina. A su lado, su padre la miraba fijamente. Ella pensó en todas esas noches de cocina y risas, pero también en los días helados de silencio y dolor. Poco a poco, el aroma de la sopa, la calidez del ambiente, la energía de su madre y sus amigos, comenzaron a forjar un nuevo camino. Era momento de parar y escucharles a todos. Quizás podamos ir paso a paso, propuso Ana, su voz más firme. No prometo sanar viejos rencores de una vez, pero sí creo en el poder de la cocina. Con cada palabra, sintió que el espacio se animaba, que las viejas cicatrices comenzaban a cerrarse. Mientras servía la sopa en tazones humeantes, la tensión se mezclaba con una chispa de cariño recién descubierta. La comida podía ser la clave. Pero justo cuando Ana pensaba que el primer paso había sido firme y visible, su padre recibió un mensaje de texto. Al leerlo, su rostro se tornó sombrío, como si una sombra cayera justo en su corazón. Hay algo que debería saber, murmuró él, la incertidumbre llegándole al pecho. Ana sintió que la comida se le atoraba en la garganta. ¿Acaso había una revelación más profunda aguardando? El tiempo se detuvo, y se sintió como una niña de nuevo, frente al abismo de la verdad. ¿Qué más podría salir de esta unión de sabores y además del plato, había secretos ocultos?
¿Y qué pasaría si el pasado traía consigo una carga que ni la sopa más deliciosa podría aliviar? La tensión en la cocina era palpable, como si un trueno antecediera a una tormenta. La mirada de Ana se centró en su padre, buscando alguna pista, alguna respuesta en sus ojos. El silencio era ensordecedor. El chisporroteo de la sopa de pollo en la estufa era el único sonido que rompía la atmósfera cargada. Ana sintió que el corazón le latía rápido, con fuerza, como un tambor ansioso por romper el silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con un hilo de voz que apenas podía sostener. Su garganta se sentía seca, al igual que su esperanza. Todo lo que había construido, cada muestra de amor en la cocina, podía desmoronarse con una simple revelación. Su padre, notando la presión del momento, tomó aire y miró a su madre antes de comenzar. Es que hace un tiempo, ocurrió algo que afectó nuestras vidas sin que yo pudiera comprenderlo del todo. Ana y su abuela intercambiaron miradas inquietas. La cocción de la sopa se volvió un murmullo lejano en el fondo. ¿Así que qué es? ¿Íbamos a tener una comida familiar para hablar de secretos? Ana intentó mantener la calma, pero el estrés la hacía temblar. Finalmente, él desistió. Tu madre no estaba loca. Lo que decía sobre mi familia, sobre el pasado era cierto. Hay más verdad en nuestra historia de la que creías. Sus palabras se deslizaban, pesadas como piedras, y cada sílaba caía entre ellos como si rompieran un cristal. Ana recordaba los susurros en las noches frías, cuando su madre decía cosas que no podía entender. Su mente asociaba historias con cicatrices y pérdidas, pero no podía conectar los puntos. ¿Qué quieres decir?, insistió, la angustia apretando su pecho. No puedo explicar todo ahora, pero lo que descubrí es que hay alguien que conecta a nuestra familia de un modo que no imaginabas. Y puede que ya esté inevitablemente en tu vida. El corazón de Ana se paralizó. Se imaginó a sí misma, rumiando en su pequeño restaurante, cuando de repente una imagen emergió en su mente, una joven de piel clara y ojos oscuros, sonriendo en la distancia en una publicación de redes sociales que había visto apenas unos días antes. Era una chef famosa en Japón, conocida por haber celebrado su primera gala benéfica en la que recaudaba fondos para familias de migrantes. ¿Qué tendría que ver ella con su familia? ¿Cómo sabes eso?, preguntó Ana, sintiendo que sus cimientos comenzaron a tambalearse. La conexión parecía lejana, casi mítica, pero su padre la miraba fijamente, por lo que sus pensamientos caóticos comenzaron a tomar forma. Lo he estado investigando. Ella podría ser tu prima. La hija de una hermana de tu abuelo, que se fue a Japón hace muchos años y nunca regresó. Creo que es hora de que sus caminos se crucen, explicó su padre, el rostro grave, pero una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Una nueva oportunidad, un nuevo hilo que podía entrelazar sus historias habiendo estado tan separadas. La revelación dejó a Ana sin aliento. ¿Una prima en Japón? En el rincón de su mente, una pequeña llama de posibilidad comenzó a encenderse. La idea brillaba en su corazón como un faro en la niebla. Pero, ¿qué significaría eso para su familia? ¿Y cómo encajaría ella con esta nueva figura que ya competía con sus recuerdos y su identidad? Justo cuando empezaba a vislumbrar las posibilidades de esta conexión, Yumi estiró su mano hacia ella. Ana, es hora de servir. Debemos hacer este momento aún más especial. El calor de su amiga era como un abrazo, y aliviaba un poco la tensión. Ana respiró hondo. Sí, es hora, dijo decidida. Mientras servía la sopa, la incertidumbre seguía presente, pero en su interior una pequeña voz comenzaba a gritar que quizás esta comida podría ser el principio de algo más grande. Cuando la última cucharada cayó en los tazones, su padre la miró con una mezcla de orgullo y preocupación, mientras que su abuela sostenía su mano entre las suyas, encontrando pequeñas grietas de conexión en medio de un mar de confusión. La cena avanzaba entre sonrisas tímidas y historias compartidas, pero una pregunta seguía escudriñando en su mente. ¿Qué significaría conocer a su prima? Algo dentro de ella presionaba para hacerlo realidad, mientras que otra parte temía lo que podría desenterrar. La noche prometía ser larga, pero, justo cuando comenzaban a degustar la sopa, el celular de Yumi vibró en la mesa, interrumpiendo el momento. Es un mensaje de la chef japonesa. Quiere invitarte a un evento, dijo, la sorpresa en su voz risueña. Ana sintió que el aire de la habitación se volvía denso. Era ese el camino hacia el encuentro que cambiaría todo. Ana miró a su padre y a su abuela, y una mezcla de miedo y emoción se apoderó de su corazón. ¿Qué haría?
Se atrevería a cruzar esa puerta desconocida hacia la familia que podría definirse por completo. La decisión que estaba a punto de tomar no solo impactaría su vida, sino que resonaría en la historia de su familia, para siempre. El vibrar del celular rompió el hechizo en la mesa. Ana, aún aturdida por la revelación de su padre, observó cómo Yumi revisaba el mensaje con una expresión que combinaba incredulidad y emoción. «Es en el Hotel Kiyomi. Mañana por la noche, a las 8», exclamó Yumi, dejando escapar un hilo de risa nerviosa. «La chef Kira está organizando una cena especial». «Esto es increíble, Ana». «Tienes que ir», Ana sintió como si un remolino de viento la hubieran atrapado. El nombre Kira resonaba en su mente como un eco lejano, y la idea de que esa joven, con la que había compartido apenas una mirada a través de una pantalla, pudiera ser su prima, cimentaba un puente entre sus vidas que jamás había soñado. «Será la oportunidad perfecta», sugirió su padre, con una sonrisa que delataba su apoyo incondicional, aunque sus ojos mostraban una preocupación oculta. «Puedes hablar con ella, entender más sobre la historia familiar. Quizá haya respuestas. Es el momento adecuado, Ana». «¿Pero qué voy a decirle?», contraatacó Ana, la ansiedad tomando control de sus pensamientos. «No sé nada de mi familia, y menos de ella y Yumi», siempre la voz de la razón llena de entusiasmo, le apretó la mano. «Tienes que ser tú misma. No se trata de lo que sepas, sino de lo que sientes. Ella también debe tener preguntas, y tú estás a un paso de responderlas juntas». Mientras la conversación continuaba, Ana luchaba con su propia tormenta interna. Las historias ocultas, los secretos familiares eran como sombras que danzaban alrededor de ella, habían estado ahí todo el tiempo, esperando el momento de emerger. La cena, el evento, era un faro iluminando una oscuridad misteriosa. Se cuestionó si estaba lista para desafiar lo desconocido. Mientras cada bocado de sopa pasaba por su boca, el sabor se mezclaba con la confusión que sentía en su corazón. Las risas de su abuela y su padre se desvanecían en el aire. Ella se mantenía atrapada en una red de preguntas y teorías sobre quién era Kira, esa chef que de un día al otro podría convertirse en mucho más que un rostro en una pantalla. El sonido del timbre del apartamento rompió el hilo de sus pensamientos. El rostro de Ana se iluminó, pero a la vez se llenó de ansiedad. ¿Debería contestar?, preguntó a su padre, sensible al nerviosismo que se había apoderado de ella. «Veamos quién es», respondió él, y la curiosidad ganó lentamente su angustia. Ana se levantó y se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró con un joven con una gran sonrisa luminosa, que vestía una camiseta de un festival japonés. «Hola. Soy Taro, el primo de Kira. Me han dicho que estás interesada en venir a la cena», dijo, su voz rebosante de energía positiva. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Otro primo? ¿Qué tan extensa era en realidad su familia? Las palabras de su padre resonaron. Hemos estado separados por mucho tiempo, y aquí estaba, un primo de otro continente, involucrado en su historia. ¿Te primo?, balbuceó ella, incapaz de ocultar el asombro. La confusión se expandía dentro de ella como un laberinto de caminos desconocidos. Taro asintió, sus ojos brillando de emoción. «Sí, vine a recoger a Kira y pensé que sería genial conocerte. Ella está muerta de ganas de verte. Hay mucho que compartir, y no solo sobre el pasado». La invitación encendió una chispa dentro de Ana, mientras la realidad de la familia que había estado oculta comenzaba a desperezarse. Su corazón latía con más fuerza, pero la esencia de su miedo no la dejaba en paz. «Pero no tengo idea de lo que eso significa para mí», murmuró. Taro sonrió con amabilidad. «Ana, a veces para entender nuestro futuro, debemos mirar hacia nuestro pasado. Kira quiere conocerte. Al final, todos enfrentaremos juntos lo que venga». Ana sintió como una corriente de emociones la envolvía al contemplar la puerta abierta a una nueva vida. Todo lo que siempre había deseado, conocer más de sus raíces, se encontraba al alcance de su mano, pero junto a esa emoción brillaba un miedo agazapado en las sombras. ¿Y si el encuentro no era lo que esperaba? ¿Y si Kira albergaba secretos incluso más grandes? «Piénsalo bien», dijo Taro, notando el conflicto en su rostro. «Mañana será un evento inolvidable. Te espero en el hotel a la hora. Déjame facilitarte la conexión», agregó, entregándole una tarjeta con detalles. Después, se despidió con un cálido abrazo. Mientras Ana regresaba a la cocina, el ambiente se sentía diferente, casi electrificado. El destino le estaba tendiendo una mano, y con cada paso, las piezas empezaban a encajar en un juego que jamás había imaginado. Entonces,
¿Qué decides?, preguntó Yumi con ojos ansiosos. Ana tomó aire, recordando la sopa que aún humeaba en la mesa. El pasado, el presente, una nueva familia. Aquel evento podía ser un antes y un después, y su decisión comenzaría a definir quién era realmente. ¿Iba a dejar que el miedo la dominara o se atrevería a dar un salto hacia lo desconocido? Creo que debo ir, dijo, sorprendiendo a todos. Pero, ¿qué haré si Kira se convierte en alguien muy diferente a lo que he imaginado? La pregunta, colgando en el aire, creaba una tensión que prometía respuestas y sorpresas. La noche prometía ser intensa, y el camino apenas comenzaba. Ana no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Kira, la chef que podría ser su prima, aparecía con una intensidad abrumadora. Imaginaba su voz, un eco desconocido que la llamaba desde el horizonte de su historia familiar. Pero las imágenes se entrelazaban con nubes de duda y preocupación. ¿Cómo se sentiría Kira al conocerla? ¿Y si no era quien esperaba? A la mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente a través de la ventana, iluminando su habitación con un brillo cálido. La luz llenó el espacio, pero la ansiedad seguía ocupando su mente. Mientras se preparaba para el día, practicó frente al espejo lo que la saludaría, buscando las palabras que podrían romper el silencio entre ellas. Hola, soy Ana. ¿Cómo has estado? Pero todo sonaba artificial, como si le hablara a un extraño. Después de un desayuno casi olvidado, se sentó en la mesa con Yumi y su padre. La conversación flotaba en el aire, pero su mente estaba lejos, inmersa en las posibilidades que la cena traería. Ana, ¿estás lista para esta noche?, la preguntó su padre, un destello de preocupación cruzando su mirada. Lo intentaré, contestó ella, sintiendo que las mariposas en su estómago se convertían en un torbellino. ¿Qué pasaría si luego de toda esta expectativa, Kira resultaba ser completamente diferente? La tarde transcurrió lento, como un río manso que arrastra piedras de incertidumbre. Cada hora que pasaba acercaba ese momento, una cena que prometía ser un capítulo imponente en su vida. Justo cuando el reloj marcó las 5, decidió que ya no podía posponerlo más. Tenía que prepararse, tanto física como emocionalmente. Al vestirse, eligió un vestido sencillo pero elegante, un regalo que su madre le había dejado antes de partir. Se sintió más conectada con su madre al usarlo, como si de alguna manera, su espíritu la acompañara en esta travesía. Al llegar al Hotel Kiyomi, se sintió pequeña ante la grandeza del lugar. La entrada, adornada con flores y linternas, emitía un aroma a jazmín que la envolvía. Cada paso que daba resonaba en su mente y el latido de su corazón era casi ensordecedor. Se detuvo un segundo en la puerta, respirando profundo, intentando calmar las emociones que la invadían, enfrentándose al reflejo de la imagen desconocida de Kira. Al entrar al salón, sus ojos se encontraron con un ambiente espacioso y elegante. Las mesas estaban vestidas de blanco, cada lugar preparado con delicadeza. Conversaciones alegres llenaban el aire, pero ella solo podía pensar en una cosa, Kira. Donde estaba, de repente, su mirada se cruzó con la de Taro, que desde el fondo la saludaba de manera entusiasta. Él se acercó rápidamente y la guió hacia un área donde las mesas se agrupaban. Allí está Kira, dijo, haciendo un gesto hacia una joven de cabello oscuro y brillante. Ana sintió como un impulso eléctrico, cada fibra de su ser se encendió. Kira estaba de pie, conversando con un grupo de personas, su risa resonando como música en el aire. Era hermosa, con una energía vibrante que podía sentir a la distancia. Ana se detuvo un instante, abrumada por la emoción. ¿Era posible que esta mujer, que parecía haber logrado tanto, pudiera tener espacio en su vida para ella? Y si esta conexión se desvanecía en el silencio, Taro notó su incertidumbre. Vamos, es hora de que te presentes, dijo, ahora con un tono más serio y decidido. Con el corazón palpitante y un nudo en la garganta, Ana se acercó, y justo antes de que su voz pudiera brotar, sintió que el momento crucial estaba a punto de llegar. Mientras se preparaba para presentarse, una conversación distante captó su atención. Unos murmullos entre la multitud comenzaron a hacerse más fuertes, creando una atmósfera tensa y cargada de anticipación. ¿Acaso no sabes de lo que hablan?, preguntó Taro en voz baja, aún sosteniendo su brazo para tranquilizarla. No, Ana murmuró, pero su corazón se detuvo cuando escuchó una palabra que hizo eco en su interior: legado. Era un término que podría cambiar todo lo que había preparado para esa noche. ¿Qué legado?, Ana se preguntó, sintiendo como la inquietud se convertía en una vorágine de ansiedad.
La cena apenas comenzaba, pero el misterio ya estaba latente en el aire, prometiendo sorpresas que podrían viralizar su historia familiar en maneras que jamás había imaginado. Mientras Taro le sonreía, Ana entendió que no solo venía a conocer a Kira, sino que también estaba a punto de enfrentarse a verdades que escondían un impacto profundo. El destino podría cambiar todo, pero ¿sería capaz de enfrentar la realidad que se avecinaba? La cena en el Hotel Kiyomi se intensificaba con cada platillo servido. La música suave flotaba en el aire mientras los olores de la comida japonesa se mezclaban, creando una sinfonía de sabores. Ana se sentía en el centro de todo, un torbellino de emociones, y todavía le costaba creer que estaba a punto de conocer a Kira, su prima desconocida. Taro la llevó hacia donde estaba Kira, quien terminaba una conversación llena de risas. Ana sentía que las manos le sudaban y el corazón le latía con fuerza. Finalmente, Taro le dio un suave empujón. «Es el momento», le susurró, y Ana tomó una profunda respiración. Cuando Kira se dio la vuelta, sus ojos oscuros brillaban con una curiosidad que hizo que Ana se sintiera un poco más tranquila. «Hola. Soy Ana», logró decir, extendiendo la mano en un gesto nervioso. Kira sonrió, su energía era contagiosa. «Ana. He estado esperando conocer a la mujer detrás de la historia de tu familia». «Es un placer», dijo. Mientras sujetaba la mano de Ana con calidez, Ana sintió que todo quedaba en un segundo plano cuando se intercambiaron las miradas. Era como si un puente invisible se estuviera construyendo entre ellas, uniendo historias pasadas con sueños futuros. «Siempre he querido saber más sobre ti y de nuestra familia», confesó Ana con voz temblorosa. Kira asintió, su expresión se tornó seria. «Hay mucho que compartir. Pero también creo que hay cosas que han quedado en el aire, cosas que necesitamos sanar y entender juntas». Las palabras de Kira resonaron en Ana como un eco, llenando el espacio entre ellas de una emoción cruda que se palpaba. Mientras compartían anécdotas y risas, de repente, un murmullo recorrió la sala. Alguien estaba hablando de un legado familiar. Ana frunció el ceño al escuchar palabras que podrían abrir viejas heridas. «¿De qué están hablando?», preguntó, el corazón latiendo desbocado. Kira la miró con seriedad y, a un lado, Taro se inclinó, dispuesto a compartir algo más profundo. «Es sobre el legado de la familia de tu abuelo, Ana. Algo que ha estado oculto por años», comenzó Taro, su voz contenía un peso que hacía eco en la sala. «Es posible que haya secretos que te afecten más de lo que piensas. Nuestro pasado no solo involucra a nuestros padres, sino a razones más grandes que nos han mantenido separados», agregó Kira, sus ojos entrecerrados como si pudiera ver más allá de lo evidente. Ana sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. La revelación de la historia familiar la hizo tener frío. «¿Legado? ¿Pero cómo? ¿Por qué nunca supe de esto antes?». Ana se sintió un poco perdida, como si cada pieza de su vida acabara de soltar una carga. Porque a veces las familias eligen olvidar, para no enfrentar el dolor. «Pero creo que es momento de empezar a sanar y conectar esas piezas», dijo Kira. Ana se sintió intrigada, nerviosa, pero también una chispa de esperanza encendió en su interior. Mientras charlaban, la cena continuó, pero Ana no podía evitar pensar en cómo la historia que creía conocer podía cambiar en cualquier momento. Sentía la conexión que había forjado con Kira ser algo tan poderoso, era un ímpetu que no quería dejar escapar. Yumi se unió a la charla, llena de energía y curiosidad. «Esto es mágico. No solo están creando un lazo familiar, también están a punto de explorar un nuevo capítulo en sus vidas», dijo, contagiando su entusiasmo al grupo. Ana miró a cada uno de ellos. La necesidad de abordar el legado, de desenterrar verdades y heridas, resonaba en su interior. Era momento de confrontar el pasado y abrazar el futuro. «Quiero conocer más», afirmó con determinación. «¿Podemos descubrir juntas de dónde venimos? ¿Qué significa este legado para nosotros?». Kira sonrió, y Ana vio un reflejo de su propia alegría e inquietud. «Sí, Ana. Estoy lista. Todo lo que hemos vivido ha sido por algo, y es momento de conectarlo», dijo con firmeza. La cena transformó la noche en un viaje de autodescubrimiento que uniría a su familia de maneras que jamás imaginaron. Ana sintió que estaba al borde de un horizonte lleno de posibilidades. El miedo no se desvanecía, pero ya no la dominaba. Con cada bocado, el amor y la historia empezaban a pasar de generación en generación, entrelazadas en un relato que finalmente se seleccionaba con cada sonrisa y cada lágrima de alegría. Del legado, Ana aprendió que cada historia vino con sus retos, y aunque a veces el miedo era fuerte,
la unión familiar tenía mayor poder. Al final de la noche, mientras la música suave llenaba el espacio, Ana miró a su alrededor. Había encontrado no solo a su prima, sino un nuevo motivo para creer en sí misma y en los lazos invisibles que los unían. Entendió que lo que realmente significaba ser rica no era solo en bienes materiales, sino en amor, conexión y la capacidad de sanar. La vida, con toda su complejidad, tenía increíble belleza. Ver el futuro brillar era su mayor regalo, y la historia apenas comenzaba. Pero, ¿estaba lista para todo lo que eso implicaba? Ana sonrió, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo verdaderamente conectada. No sabía lo que vendría, pero estaba decidida a afrontarlo todo. Porque, al fin y al cabo, cada paso que decidiera dar era parte de un viaje que solo comenzaba, y una nueva receta para la vida estaba por ser descubierta. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando historias increíbles.